Amigos y amigas de Itio, amigos y amigas de la diócesis de Orihuela Alicante, un cordial saludo y bienvenidos a Desde mi ventana, que también es la vuestra. Queremos que sea también este espacio común para poder conocer sobre todo lo que dice y lo que hace el Papa Francisco, que este es el objetivo de este programa. Pero también queremos, en primer lugar, y antes de profundizar en todo lo que el Papa Francisco ha dicho en estos últimos 7 días, queremos daros las gracias por estar ahí, por compartir, por darle a me gusta, por darle un like a las diferentes publicaciones, a los diferentes programas, a los diferentes espacios que desde esta plataforma de Itio se están desarrollando en estas últimas semanas. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros también nos sentimos acompañados. Nosotros, en cierta manera, queremos acompañaros en estos días de confinamiento, en estos días de pandemia, pero también queremos que nos acompañéis y sentiros cerca a través de vuestros comentarios, de vuestra presencia, aunque sea de forma telemática, aunque sea a través de las redes sociales, que al final es para lo que están, para hacernos la vida más fácil y para acercarnos unos a otros a pesar de las distancias. En este sentido, después de daros las gracias, también queremos, en segundo lugar, pues saber si estáis bien. Os deseamos que estéis bien vosotros y vuestras familias, que os conservéis bien de salud, que hayáis empezado el mes de mayo, este mes tan bonito, además con cierto calor ya, en este mes de mayo que, porque lo dice el calendario, si no podríamos decir que estamos casi en julio, pues en este mes primaveral, aunque algo veraniego en esta primera semana, pues también queremos desearos que estéis bien y que os encontréis bien de salud y que poco a poco pues parece que ya se va recuperando cierta normalidad en el ritmo de la vida, se va pudiendo salir a la calle, se va haciendo deporte, poco a poco se van abriendo empresas, poco a poco se van abriendo comercios, pues también queremos que ese apoyo a todos ellos para que empecemos a recobrar la normalidad dentro de las posibilidades en estos días, en estos próximos días. También la Iglesia va a recobrar la normalidad dentro de la posibilidad en estos próximos días, en estas próximas semanas. Por ello también os pedimos que estéis atentos para que todas esas actividades, para que todas esas para que toda esa recuperación de la normalidad en las parroquias se pueda hacer de la manera mejor y más fácil posible, evitando cualquier tipo de riesgo. Dicho lo cual, vamos a adentrarnos en lo que queremos, en el objetivo que queremos cumplir con este programa, y nosotros más que acercarles al Papa Francisco, sus palabras, aproximarnos a lo que nos va diciendo cada semana. Vamos a hacerlo, como ya os dijimos la semana pasada, de dos maneras. En primer lugar, tenemos esos dos puntos clave que son la audiencia de los miércoles y el Regina Coeli del domingo. Pero además están las misas de Santa Marta. Yo, como ya os dije la semana pasada, quiero sobre todo pues hacer un breve resumen, una breve reseña de lo que el Papa ha podido decir, que al fin y al cabo es algo que me ha llamado a mí la atención o que me ha chocado o que me ha llamado más o que me ha tocado más el corazón. Por eso digo que, a pesar de que yo pueda deciros alguna cosa, os invito a que lo veáis y lo escuchéis de forma directa vosotros. Hoy es muy fácil, como ya hemos dicho, gracias a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, todos los vídeos del Papa, de todas las misas de Santa Marta, de las audiencias de los miércoles, el Regina Coeli, cualquier actividad que el Papa realiza es pública y se transmite en directo, pero además podemos verlo de forma en diferido, en cualquier otro momento del día, en cualquier otro momento de la semana, porque está todo grabado, con lo cual es una auténtica maravilla poder tenerlo tan sumamente cerca. Yo os dejo esto, como ya dije la semana pasada, de aperitivo, si os sirve bien, y si no, ya sabéis, vosotros a través de vuestras redes sociales, de vuestros teléfonos, de vuestros ordenadores, podéis acercaros muy fácilmente a todo lo que el Papa Francisco nos va a decir, nos está diciendo para estos días, para este mes de mayo concretamente, que ya estamos metidos en él de lleno. Bueno, pues comenzamos hablando de la audiencia del pasado miércoles 29 de abril. Fue la última del mes de abril y prácticamente cerrando ese mes nos invita en primer lugar a cerrar el capítulo de las catequesis que daba sobre las bienaventuranzas. Precisamente fue la última, bienaventurados los perseguidos, con la cual el Papa Francisco cerró este ciclo sobre las bienaventuranzas. Hablaba precisamente de los perseguidos, de la persecución a causa de la justicia, de la persecución a causa
de la fe en Cristo, que son rechazados por el mundo. Hoy también, en este siglo XXI, hablaba el Papa Francisco que son muchos los hermanos, los cristianos, a lo largo de todo el mundo, que sufren esta persecución. Decía, incluso más que en cualquier otra de las épocas de la historia. Recordaba y hacía referencia a los dos grandes hitos sobre persecuciones. Las primeras, las de los primeros siglos, que fueron pues como las más llamativas o las más difíciles de llevar por precisamente ese nacimiento de la fe en aquellos primeros momentos, en los primeros años, en el primer siglo, ¿no? Pero también hacía referencia a otra de las grandes persecuciones, la del siglo XX, la de las dictaduras europeas del siglo XX. Pues decía que aún en esos dos grandes momentos, en esos dos grandes hitos de la historia, hoy en día sigue habiendo cristianos perseguidos, y decía el Papa Francisco, quizá que en un número mayor que en aquellas grandes, en aquellas cruentas persecuciones del siglo XX o del siglo I. Decía que ser perseguido es, o debe ser para los cristianos, causa de alegría y felicidad, porque nos acerca al cielo, porque nos acerca a Dios, porque es precisamente esa persecución por causa de la fe, por causa de la justicia, la que nos hace estar más cerca de Él. Nos lleva, pues por lo tanto, a una vida guiada por la fe, una vida guiada por Dios, una vida guiada por el Espíritu Santo. Mientras que el no ser perseguidos, el ir a favor del mundo, el ir en consonancia con el mundo, en adaptarnos al mundo, significa vivir encerrados en nosotros mismos, en el egoísmo, en una vida guiada, en definitiva, por el yo. La santidad y el seguimiento de Cristo produce algo incómodo en el mundo, y por eso la reacción del mundo es la persecución y la hostilidad. Por eso el Papa Francisco nos recordaba que también en este siglo XX, en este siglo XXI sigue habiendo mártires, sigue habiendo perseguidos. Y nos invitó en esa audiencia del pasado miércoles 29 a rezar por ellos, a rezar por los mártires, por los perseguidos en estos meses, en estos años, en este siglo XXI. Por lo tanto, nos invitaba a aceptar esa persecución, a tenerla como algo que es además evangélico, es algo que Jesús nos invita a aceptarlo y a tenerlo, pero no solamente, sino como víctima, no ser un victimista. Esa es un poco la conclusión a la que el Papa Francisco nos quería acercar el pasado miércoles, que sí, aceptemos la persecución, que demos la cara por Cristo, pero que no nos hagamos las víctimas, que no estemos pues en ese sentido dándole al mundo lo que quiere, sino que estemos presentes en el mundo siendo testigos de la fe. Podemos también avanzar un poco y recordar lo que el Papa Francisco ayer, el día 3 de mayo, ya en este mes de las flores, en el mes de la Virgen, nos dijo en este cuarto domingo de Pascua, el domingo del Buen Pastor, en el que confluían, en primer lugar, la celebración del cuarto domingo de Pascua, la celebración del Buen Pastor, unido a esa figura pascual, a esa figura de Cristo Buen Pastor, ¿no?, que nos recoge también a través de ese evangelio proclamado en el día de ayer de Juan. Y luego también acontecían como dos elementos o dos actividades que se han ido desarrollando a lo largo de esta semana y que confluían o que terminaban, tenían como su punto de llegada el domingo. La oración, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, en la jornada número 57, y también la Jornada Mundial de la Libertad de Prensa. Vamos a empezar por aquello a lo que nos llevaba el domingo, que era precisamente la jornada del Buen Pastor en este cuarto domingo de la Pascua. El Buen Pastor, evidentemente, es Jesús, el que nos llama, el que por nuestro nombre nos llama y nos invita a acompañarle, a seguirle. Pero hay otras voces, decía el Papa Francisco, que nos distraen, que nos hacen que se apague, que se acalle, que pongamos tapones en nuestros oídos y que nos dejan oír la voz del Buen Pastor. Y decía, claro, es la voz del maligno y de otras seducciones, de otros ídolos a los que el mundo nos evoca y nos invita a prestarle oídos y a prestarle todos nuestros sentidos. ¿Cómo distinguir la voz del pastor de la voz del que no es el pastor, de la voz que, como dice el Evangelio, es el ladrón, es el que asalta el rebaño, el que asalta, en definitiva, el rebaño del Señor, ¿no? Bueno, pues decía que hay que aprender
a distinguir los idiomas. Es como cuando ponía esa comparación, sabemos distinguir que una persona no habla nuestro idioma, no lo entendemos, o que una persona está hablando otro idioma o una serie de idiomas que conocemos, ¿no? Bueno, pues el Papa Francisco decía que hay que aprender a hablar idiomas diferentes. En este caso hay que saber escuchar la voz y el idioma de Dios de la voz y del idioma del maligno. La voz de Dios, el idioma de Dios, el lenguaje de Dios no obliga, siempre propone, no se impone, nos invita, nos consuela, nos anima, nos da esperanza. Mientras que la voz del maligno, el lenguaje del mundo, nos obliga, nos seduce, es pasajero, nos hace creernos que somos todopoderosos, que somos omnipotentes, y luego nos dice cuando nos caemos, cuando nos damos ese batacazo, que no valemos nada, y nos aboca a la tristeza, al miedo, a un futuro incierto, a una oscuridad y a una desesperación. El Papa Francisco vuelve a retomar la voz, el lenguaje de Dios y dice que no, que además Dios, que nos habla en el hoy, en el presente, nos lanza al futuro pero con esperanza, nos lanza al futuro con alegría, nos lanza al futuro con ilusión y no nos deja nunca como hace el buen pastor. Hay que saber, por lo tanto, aprender y conocer la voz del buen pastor en ese distinguir lo que viene de Dios de aquello que nos viene del maligno. En esta jornada del Buen Pastor también se produce la conclusión de la semana de oración por las vocaciones. Y el Papa Francisco en su mensaje hacía un recordatorio precisamente en el Regina Coeli de ayer domingo, pero en su mensaje dedicado a esta jornada nos invitaba a tener en presente 4 palabras: gratitud, valentía, fatiga y alabanza. Y claro, así de forma aislada, cada palabra nos puede evocar muchas cosas, pero realmente el mensaje del Papa Francisco, lo que nos quería decir el Papa Francisco era lo siguiente: que cada uno escuche y descubra la llamada de Dios, la vocación de Dios con gratitud. Dios siempre nos llama, hacía referencia también, y nos llama por su nombre, haciendo referencia precisamente al pasaje evangélico del Buen Pastor. Dios nos llama por nuestro nombre. Pero que además esa llamada, respondida con gratitud, sea también una respuesta con valentía. No nos quedemos con ese miedo, con esas dificultades, con ese temor que puede producir al principio esa llamada. Además de gratitud y valentía, decía la palabra fatiga. Esa fatiga tiene que ser vencida por la fe en Cristo. Solamente Él es el que nos da la fuerza, solamente es el que, acompañándonos como buen pastor, nos llevará a vencer todos los problemas, todas las dificultades, todo aquello que se nos hace más pesado en la vida, en el camino vocacional. Y por último, la alabanza. ¿Cómo podemos coordinar, cómo podemos meter la alabanza aquí? Pues el Papa Francisco decía que ofreciendo nuestra vida entregada, respondiendo a Dios con alegría, con gratitud y con valentía, superando las dificultades, siendo toda nuestra vida un canto de alabanza, un cántico de alabanza al Señor, entregado al Señor y a los hermanos. Esas son un poco las líneas que el Papa Francisco nos ha querido dejar en esta jornada, en este mensaje que nos ofrecía con motivo de la oración por las vocaciones en la jornada número 57. Y por último, antes de terminar el rezo del Regina Coeli de este pasado domingo, nos invitaba a todos los cristianos el próximo jueves 14 de mayo, día de oración, ayuno y caridad y de obras de misericordia para implorar la superación del coronavirus, de esta pandemia, en unión con todos los creyentes de las diferentes tradiciones religiosas. Es una propuesta del Alto Comité para la Fraternidad Humana que el Papa Francisco ha aceptado para que todos unidos, todos los creyentes en Dios, en este próximo jueves 14 de mayo, poder estar unidos también en la oración y en los gestos y en las acciones, esos gestos de caridad con los hermanos, esas obras de misericordia. Hablaba el Papa Francisco de desarrollarlas, de incrementarlas en esta jornada y en estos días de Pascua, y también en el ayuno y en la oración. Con lo cual, lo recordaremos la semana que viene, pero el día 14, jueves, es esa jornada de unión, de oración, de ayuno y de obras de caridad por el fin, rogando a Dios por el fin de esta pandemia.
Bien, estos son un poco los dos grandes pilares, como ya hemos dicho hoy, y dijimos también la semana pasada, pero vamos a seguir recordándolo, los dos grandes pilares en los que basamos este breve resumen, esta breve reseña de las palabras y gestos del Papa Francisco en estos días, la audiencia del miércoles, el Regina Coeli del domingo. Vamos a destacar, porque creo que son importantes, las intenciones por las que el Papa Francisco reza, incluye, ¿no?, en cada Eucaristía en las que celebra en Santa Marta, en la Casa Santa Marta, para cada uno de los días. Allí celebra la misa todos los días a las 7 de la mañana. Bueno, pues nos unimos también a la oración que hace el Papa Francisco, nos unimos también en nuestras oraciones particulares, en ese recuerdo. Pues, por ejemplo, el pasado miércoles 29 fue la fiesta de Santa Catalina de Siena, que es patrona de Italia, pero también es copatrona de Europa, y llamaba a la unidad, a la oración por la unidad de la Unión Europea, por la unidad de esta fraternidad creada ya hace algunas décadas, algunos años, de la Unión Europea, para que haya más solidaridad entre los pueblos de Europa. También pedía por sus gobernantes, especialmente en estos tiempos de crisis sanitaria y de crisis económica. El pasado 1 de mayo, viernes, empezábamos el mes de mayo, el mes de la Virgen, pero lo empezábamos de la mano también de San José, en este caso San José Obrero. Hacía una oración y recordaba, nosotros nos unimos a ello, por los trabajadores, por aquellos que sufren las dificultades en estos días porque han perdido el trabajo, porque tienen inestabilidad en su vida laboral, porque no saben en ese futuro incierto qué va a pasar con sus trabajos. Pues también nos unimos a ello y lo hacía pidiendo la intercesión de San José Obrero. Y por último, ayer, precisamente el 3 de mayo, en el cuarto domingo de Pascua, decía y pedía por los sacerdotes y por los médicos que han perdido su vida, que han entregado su vida por los demás en esta pandemia, en esta crisis sanitaria del coronavirus durante estos días. Con lo cual, pues también hacía una referencia, una petición por los difuntos. Bueno, pues un poco hasta aquí este sumario. Esto es un sumario totalmente, podéis utilizarlo o directamente desecharlo. Y lo que decíamos al principio, os invitamos sobre todo a que os descarguéis a través de podcast, a través de vídeos, a través de las páginas web, del seguimiento que se puede hacer de las redes sociales, donde el Papa Francisco, que está muy presente, se le hace muy presente, lo escuchéis, lo veáis y estéis muy pendientes de lo que dice, de lo que nos va diciendo el pastor de la Iglesia en este día del Buen Pastor, esta jornada del Buen Pastor que fue ayer, domingo. Pues nosotros también nos unimos a esa felicitación a todos los pastores de nuestra Iglesia, a nuestro obispo, don Jesús, como pastor de la Iglesia diocesana, a todos y cada uno de los sacerdotes que en sus parroquias son pastores, y también al pastor de toda la Iglesia, que es el Papa Francisco. Nos despedimos, pero como siempre no porque son solamente 2 programas, pero como en estos últimos 2 programas, pedimos que estéis bien, que os encontréis bien, que no tengáis ningún problema, que poco a poco vaya retomándose esa normalidad, que seguimos rezando en este mes de mayo con el recuerdo a la Virgen María en este mes de las flores. Invitación especial del Papa Francisco a rezar el rosario por el final de la pandemia, de esta crisis sanitaria, por los difuntos, por los enfermos y su recuperación, y en definitiva por todos los que de alguna manera u otra han sido afectados en estos días. No nos olvidemos de rezar por los enfermos y, como dice el Papa Francisco, no nos olvidemos de rezar por él. Recemos por el Papa. Hasta la semana que viene.